Hoy voy a hablarte de uno de los personajes que en algún momento de nuestra etapa de infante hemos integrado, ya sea por lo externo, ya sea porque se nos han inculcado, ya sea porque por cualquier elemento que haya surgido a lo largo de nuestra historia. Hoy voy a hablarte del personaje el que no pone límites. Sabemos que los personajes que tenemos, o máscaras, conocidos también como máscaras, tienen lo positivo y lo negativo, ¿no? Lo positivo es decir, cuando decimos que esa máscara me ayudó en algún punto de mi vida a sobrevivir, a actuar, y sobre todo cuando éramos infantes. En la etapa del infante, en la etapa de niño, uno adquiere un personaje porque es un modo de supervivencia, que eso lo ha condicionado de alguna manera y lo ha ayudado a sobrevivir. En la vida de adulto, ese personaje va trayendo consecuencias, se van acrecentando cosas, situaciones, conflictos, y eso ya el personaje, como así lo entendemos nosotros, dentro de lo que nosotros hablamos, de esto del juego interior y de nuestro tablero interior y cómo jugamos y de qué manera tenemos que empezar a conocer nuestro personaje, pero no ver al personaje como un enemigo. Siempre tenemos en cuenta eso y es muy, muy importante no ver al enemigo, sino ver las consecuencias que a lo largo de la vida se fueron, digamos, generando o acrecentando porque no teníamos en cuenta cómo era esa máscara dentro de nosotros. Entonces, hoy te voy a hablar del personaje que no pone límites. No poner límites no es bondad. Muchas veces es miedo, miedo a que el otro se enfade, miedo a ser rechazado, miedo a parecer duro o dura, miedo a perder un lugar, miedo a que digan has cambiado. Este personaje ha aprendido a que decir no era peligroso, entonces decir sí con la boca, mientras que el cuerpo se llenaba de rabia, de cansancio y de tristeza. El personaje sin límite muchas veces vive con la puerta de su casa abierta. Entran demandas, culpas, expectativas, invasiones, manipulaciones y cargas que no le corresponden. Por fuera parece muy disponible, por dentro se va llenando de resentimiento, porque cada límite que no ha dicho se transforma en una deuda contra uno mismo. Se ramifica en qué? En sumisión, en complacencia, en miedo al conflicto, en culpa, en necesidad de aprobación, en confusión entre firmeza y agresividad, dificultad para ocupar espacio, sensación de abuso y cansancio crónico. Las personas muchas veces no saben dónde termina ella y dónde empieza el otro. Cuando vos no pones límites, en realidad no sabés dónde quedás, ¿no? Entonces, al no haber límites y todo está disponible y todo está perfecto, entonces se genera se pierde algo. No hay una línea divisoria, no hay algo que nos diga, no, esto realmente lo quiero así, no lo quiero así. Y cuando no hay fronteras, no hay encuentro verdadero, hay invasión. Es lo que es exceso de lo que surja en esa situación de traspasó la línea, ¿no? Pero yo se lo permití, en todo caso, yo le di el permiso por no saber decir no, entonces entendí que hay un momento donde me siento súper agobiado, agobiada y me siento como invadida, ¿no? Y está enojada, porque una cosa es lo que dice la boca y otra cosa es lo que siente mi cuerpo. Ahora voy a usar un arquetipo, acuérdense que uso arquetipos para sentirme representado, es como si vieras la historia de no un personaje, digamos, habitual que uno puede ver en el cine, en una serie, en este caso lo vemos en mitos, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta hasta dónde llega ese extremo de vivir sin límites, es decir, de vivir no poniendo límites, perdón, eh, sin límites para el otro, o sea, está disponible siempre, entonces lo que genera y lo que pasa y lo que sucede cuando uno permite todo. El arquetipo que lo representa puede ser Ifigenia. Ifigenia, estamos hablando de la mitología griega, es sacrificada en el altar para que los barcos de su padre puedan partir hacia la guerra. Ifigenia es la hija ofrecida para que el sistema familiar político masculino continúe funcionando. Representa quien entrega su vida, su deseo o su voz para que otros no se detengan.
También podemos entenderlo, digamos, como un lenguaje más o menos para entenderlo así, religioso. También se puede leer desde una imagen religiosa, ¿no? Mal entendida, ¿eh? El falso sacrificio, no el amor consciente, sino la idea de ser buena persona, ¿eh? Ser buena persona no significa dejarse crucificar por todos, pero la entrega sin conciencia, eso no es espiritualidad, eso es repetición de una herida. Si yo me entrego y digo, bueno, ya está, me sacrifico por, ¿no? Y todos te dicen, qué buena persona que es, ¿no? En realidad lo que estás haciendo es repetir una herida y dejar que eso se genere una situación complicadísima dentro de ti. La integración empieza cuando la persona entiende que el límite no destruye el vínculo sano, lo revela. Quien solo permanece si tú te abandonas, no estabas vinculado contigo, estabas vinculado a tu disponibilidad. Ahora vamos a ver el arquetipo. Ifigenia es una figura, como te dije antes, de la mitología griega. Su padre, Agamenón, necesitaba que los barcos puedan salir hacia la guerra de Troya. Pero los vientos no soplaban. Entonces aparece la idea terrible de sacrificar a su hija, Ifigenia, para que el destino avance. Ella queda puesta en el lugar de la que debe entregarse para que los demás puedan seguir. Por eso, esta comparación de este mito sirve muy bien para el personaje de que no pone límites. Representa a la persona que se ofrece, que se sacrifica, que se calla, que pone su cuerpo, su deseo o su verdad para que el sistema familiar, la pareja, el grupo de amigos o los demás no entren en conflicto. ¿Eh? Es la frase interna, me sacrifico yo para que todo siga en paz. Muy potente, pero quizá algo difícil si el grupo no conoce la historia. Para hacerlo un poco más simple, podemos usar varios arquetipos, ¿no? O sea, la sacrificada, digamos. Ahora, ¿cómo te ayudó a sobrevivir este personaje desde tu etapa infante, ¿no? ¿Cómo pudiste sostenerlo y cómo te ayudó a sobrevivir sin darte cuenta, ¿no? De manera inconsciente. El niño, recuerden que capta un personaje y aprende a sobrevivir en el terreno o en el lugar que le toque, ¿no? En el ambiente que le toque y el personaje que adquiere, ¿no? De la situación vincular en que se encuentre en ese momento. La inteligencia de haber cedido y cómo y de qué manera para sobrevivir. El personaje que no pone límites en realidad no nació débil, nació atento. Es decir, el niño nació leyendo el ambiente, nació intentando comprender qué debía hacer para no perder el amor, para no provocar rechazo, para no generar conflicto, para no ser abandonado. Esto no quiere decir que el niño captó solo eso desde su atención, sino que captó a alguno de sus tutores, padre, hermanos, adultos, ¿no? Captó el movimiento, el lenguaje corporal, el ver cómo funcionaba ese sistema familiar y él, por supuesto, captó ese personaje externo y lo integró dentro de sí mismo. En algún momento de su historia, esta persona aprendió a decir no, que decir no podía tener consecuencias. Tal vez el otro, si decía que no, podía enfadarse, tal vez podía retirarle el cariño. O sea, esto es lo que el niño vio en todo caso, ¿no? Tal vez hacía silencio o había silencios, tal vez se culpaba, ¿no? Se castigaba, tal vez lo hacía sentir egoísta, malo, mala, desagradecida o difícil. Entonces, el alma infantil, para entenderlo así, hizo una asociación profunda. Si pongo límites, pierdo el vínculo. Y para un niño, perder el vínculo no es una incomodidad, es una amenaza de muerte psíquica. Por eso, este personaje le enseñó a ceder, le enseñó a adaptarse, le enseñó a callar lo que sentía. Aprendió a decir que sí cuando quería decir que no, aprendió a sonreír, aunque algo por dentro era como una explosión. Aprendió a no molestar,
Ahí está su función de supervivencia. No poner límites le ayudó a pertenecer. De esa manera pudo pertenecer, le ayudó a evitar castigos, le ayudó a sostener vínculos frágiles, le ayudó a sobrevivir en ambientes donde la diferencia no era bienvenida, le permitió captar rápidamente el deseo del otro, anticipar estados emocionales, suavizar tensiones, no despertar violencia, no generar abandono. Este personaje desarrolló una gran sensibilidad, saber leer gestos de los demás, tonos, cambios mínimos en el ambiente, saber cuando alguien está incómodo, saber detectar peligro emocional antes de que aparezca de forma explícita. También es una inteligencia vincular, tiene una inteligencia vincular muy, muy fina, muy fina. Muchas veces, gracias a ese personaje, la persona pudo atravesar familias rígidas, parejas dominantes, vínculos exigentes o entornos donde no había demasiado espacio para ser ellas mismas. Su parte luminosa, la parte luminosa de este personaje es la capacidad de adaptación. La empatía, la diplomacia, la suavidad, la conciencia del otro, es decir, el captar al otro, la posibilidad de no vivir desde la imposición. Este personaje aprendió a no arrasar, a no invadir, a no hacer del propio deseo una tiranía. Hay algo valioso ahí también. Sabe que el otro existe, pero el problema aparece cuando esa adaptación se convierte en desaparición. Porque una cosa es tener en cuenta al otro y otra cosa es traicionarse para que el otro no se incomode. Una cosa es ser flexible y otra es dejar que todos entren en la propia casa interior con los zapatos llenos de barro. Una cosa es amar y otra es permitir que el miedo al abandono decida por uno. El personaje que no pone límites mostró una estrategia de amor condicionado, mostró que en algún momento la persona creyó que debía pagar con obediencia el derecho a ser querido o querida, mostró una herida de pertenencia. Si soy como el otro necesita, me quedo. Si soy como realmente soy, quizá me dejen. También mostró una enorme necesidad de paz. No de paz verdadera, sino de calma externa. Esa calma que muchas veces se compra al precio de la propia voz. Por fuera no hay discusión. Por dentro hay rabia, agotamiento, tristeza, resentimiento, sensación de invasión. Por eso hoy no vamos a mirar a este personaje como alguien tonto, débil o sumiso, vamos a mirarlo como un antiguo mediador, un negociador interno que aprendió a bajar la cabeza para que no hubiera tormenta, un guardián que creyó que decir sí era la única forma de seguir siendo amado. Pero ahora necesita aprender otra verdad. El vínculo que solo se sostiene cuando una persona se abandona no es un vínculo sano, es una negociación con la propia herida. El personaje que no pone límites nos ayudó a sobrevivir, es verdad, porque nos enseñó a leer al otro, a adaptarnos, a evitar peligros y a sostener vínculos cuando no teníamos poder. Pero ahora necesita madurar. Ya no puede seguir confundiendo amor con disponibilidad absoluta. Ya no puede seguir llamando bondad a la autoanulación. Poner límites no significa dejar de amar, significa dejar de desaparecer. Y quizá la frase de este personaje necesita escuchar esto. Gracias por haberme protegido cuando decir no era peligroso. Pero hoy mi vida ya no puede construirse sobre mi propio abandono.